Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 7, donde dice: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Comienza diciendo este versículo: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. La principal característica de la dispensación de la ley es que era un ministerio de muerte. Pero note que el apóstol reitera esta verdad en muchos lugares de sus escritos, como por ejemplo en Romanos capítulo 7, versículo 5, donde dice: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La propia naturaleza caída en el hombre no regenerado conduce a la práctica del pecado, ya que quien está en la carne, las pasiones pecaminosas fructifican por medio de los miembros puestos al servicio del pecado para producir frutos de muerte. De otro modo, la carne influye en los miembros que son los portadores de la acción del cuerpo y que expresan la realidad del pecado actuando en el hombre. A esto está íntimamente vinculado el hombre como ser terrenal. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es la condición que determina la enemistad con Dios, y lo hace a causa de las prácticas pecaminosas. Romanos capítulo 8 y versículo 8 dice: Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne, en el concepto paulino, es el poder contrario a Dios, que domina al hombre y además lo esclaviza. Romanos capítulo 7 y versículo 14 dice: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La vivencia en la carne es posible por la corporeidad humana, ya que su realidad física y temporal que es, en su condición de no regenerado, inseparable de actual del mal. Por tanto, está produciendo fruto para la muerte. Por consiguiente, el mandamiento que es dado para vida conforme a Dios es resultante para muerte a causa del pecado. Note que Dios no dio su ley para vista hacer caer al pecador en pecado, sino como advertencia para que no lo practique. Por tanto, el mandamiento era para vida, como la Escritura afirma en muchos lugares. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 18 y versículo 5 dice: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo el Señor. También es necesario entender que el mandamiento quebrantado determina la condición de pecador y la paga del pecado es muerte. Esto es, todo lo que como mandamientos son buenos, porque proceden de Dios, están para conducir a la vida conforme a su deseo y ser instrumentos de vida, se convierten en elementos de muerte en el conocimiento del pecado. Demostrando que al hacer lo que está prohibido, el hombre es pecador, sujeto al pecado, que lo esclaviza y lo conduce a aquello que no debiera de realizar, contrario a la voluntad de Dios. La causa.
El modo por el que llegó a esa situación no está en la ley, escrita en piedra, sino en el pecado. De modo que, por ese pecado, la muerte gravita sobre el pecador. Note que la ley fue promulgada con manifestación de gloria, y basta la lectura del relato bíblico para apreciar que la gloria de Dios se manifestó en la entrega de la ley. Éxodo, capítulo 19 y los versículos 18 y 19 dice: Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. En aquel tiempo Dios entregó a Moisés las 2 tablas en que el Espíritu Santo, el dedo de Dios, grabó en ellas los mandamientos que regulaban el antiguo pacto. Sigue diciendo este versículo: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La manifestación de la gloria de Dios que se hizo visible en el monte alcanzó también al que era ministro de aquella dispensación, esto es, a Moisés. Y esto ocurrió conforme al relato bíblico en la segunda ocasión en que Dios escribió en tablas los mandamientos, después de que él hubo roto las primeras piedras a causa del comportamiento idolátrico del pueblo. Éxodo, todo el capítulo 32. Estas segundas tablas expresan la disposición divina a tener gracia para con su pueblo, a pesar del pecado que cometió y del que continuamente volvería a cometer. Y en la reflexión de Pablo sobre estos hechos, apreció el ministerio de muerte que correspondía a la antigua dispensación. Éxodo capítulo 32 y versículo 10 dice: Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y es más, no solo espiritualmente hablando como consecuencia de la comisión del pecado, sino también según la realidad histórica que pone de manifiesto que Dios condenó a muerte en el desierto a todo el pueblo desobediente, y ninguno de los mayores de 20 años entraron en la tierra de la promesa. Números capítulo 14 y los versículos 21 al 23 dice: Mas tan ciertamente como que vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, y no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esto es en el pensamiento del apóstol, ministerio de muerte. Esta segunda vez que Moisés introdujo las tablas escritas por Dios, su rostro brillaba como resultado de haber estado en la presencia gloriosa de Dios. Éxodo capítulo 34 y el versículo 29 dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Note que sin embargo esa gloria, como el mismo antiguo pacto, era transitoria, hasta el punto de tener Moisés necesidad de poner un velo sobre su rostro para que no se apareciera lo que era transitorio de aquella gloria que era pasajera. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mediante una pregunta retórica que exige una respuesta afirmativa, contrasta el ministerio en la antigua dispensación con el del nuevo pacto, la nueva economía del Espíritu Santo. De modo que si fue glorioso el entorno de la entrega de la ley que regulaba
aquella dispensación más glorioso ha de ser el de la nueva. En ella se pone de manifiesto la acción del Espíritu, que transforma el corazón endurecido del hombre natural en uno sensible, de carne, en donde la obediencia está asentada en él para regular y controlar la vida de los salvos. Si aquello que era pasajero fue manifestado con gloria, lo que es eterno, todavía más. También es interesante notar que el verbo está en un futuro al final de la pregunta, ¿será en gloria? Y esto no permite entender que se esté refiriendo a un tiempo futuro donde se manifestará esa gloria, sino que es desde el primer momento en que el mediador del nuevo pacto estuvo presente, desde el tiempo de la cruz, en donde se hace posible la salvación del hombre. La gloria de Dios se ha manifestado. El glorioso ministerio del Espíritu no supone que Él no hubiera estado presente en el tiempo del Antiguo Testamento, pero luego de su descenso en Pentecostés, está en cada uno de los creyentes, operando en ellos el programa divino de reproducir en cada uno la gloria de Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Comienza diciendo este versículo: porque si el ministerio de condenación fue con gloria. La gloria acompañaba la manifestación de un ministerio condenatorio. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, los versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley señala la culpabilidad del hombre y su condición de esclavo. Romanos capítulo 7 y los versículos 7 y 8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley lleva fruto para muerte. Romanos capítulo 7 y versículo 5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. También la ley demanda condenación del pecador. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo este versículo: mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El nuevo pacto descansa en un ministerio de justificación. Cristo no vino para condenar, sino para salvar, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17. La justificación del pecador se alcanza no por ritos legales o religiosos, sino por la fe. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar es una nueva declaración divina de inculpabilidad basada en la extinción de lo demandado por causa del pecado, a causa de la obra expiatoria y sustitutoria de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice:
quien nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto trae como consecuencia la liberación de la condenación y la seguridad de eterna salvación. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es hecho justificación para todo aquel que cree. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El pecador salvo está, posicionalmente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La consecuencia final es que el ministerio del nuevo pacto es mucho más glorioso. Note que en el antiguo pacto señalaba la venida de una nueva justicia perdurable, como así señala Daniel, capítulo 9, versículo 24, donde dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esa justicia se manifestó en el Mesías. Isaías capítulo 56, versículo 1 dice, así dice el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. La justicia de Dios, esto es, la que Dios otorga por la fe, es posible por la obra de Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Esta justicia es imputada a todos los que creen, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Indudablemente, es un ministerio de gloria, o si se prefiere mejor, un ministerio glorioso. Este es el ministerio de la reconciliación, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y no solo el ministerio del nuevo pacto anuncia la justificación por fe y regeneración del creyente, sino que pone al salvo en el camino de la santificación. Romanos capítulo 1 y versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Comienza diciendo este versículo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. El nuevo pacto es tan superior al antiguo que éste deja de ser glorioso a su lado. En el versículo siguiente dará la principal razón que sustenta esta afirmación del apóstol Pablo. Note que la ley, aunque gloriosa en sí misma, no puede compararse con el Evangelio de la gracia. Por tanto, queda anulada la gloria inferior de aquel con la suprema gloria de éste. De otro modo, la gloria que rodeó al ministerio de condenación es como nada en comparación con la del nuevo pacto. Sigue diciendo este versículo, en comparación con la gloria más eminente. Aquí el apóstol está afirmando que la gloria del nuevo pacto es más eminente que la del antiguo.
Para destacar esta gloria utiliza el participio del verbo que expresa la idea de sobrepasar, de exceder, y la forma verbal sitúa esta gloria excelsa, en forma continuada, de modo que siempre se manifestará en este modo. La gloria del ministerio de la gracia en salvación esclisa a la del antiguo pacto de condenación. Por otro lado, el modo verbal de esta oración se usa por el apóstol siempre en participio y aparece en otros lugares para referirse a la gloria en este, como por ejemplo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14, donde dice a la gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 7, nos está diciendo a las riquezas de la gracia. Y también en Efesios capítulo 3, versículo 9 dice al conocimiento. Todos estos elementos provisorios en el nuevo pacto tienen su origen y acción en Dios mismo, y por tanto superan en gloria y temporalidad a cualquier otro valor. Y voy concluyendo con esto. El ministerio de muerte se está refiriendo a la dispensación del antiguo pacto, que estaba basado en un pacto grabado con letras en piedra, y no en el corazón, como se ha podido ver en el versículo 3, y que trajo además condenación, como se puede observar en el versículo 9. No obstante, la dávida de ese pacto estuvo acompañada de gloria, porque se trataba de la palabra de Dios. Moisés, por otro lado, como miembro de ese pacto, reflejó su gloria, como señala Éxodo capítulo 34, los versículos 29 al 35. Y solo en comparación con el nuevo pacto se podría decir que el antiguo no era glorioso. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios no tan solo debe de ser letra y nada más que letra, sino que lo más importante es que esa letra se haga viva y eficaz en el corazón del hombre. De modo que, mi amigo o mi amiga oyente, si todavía esa palabra de Dios no está en tu corazón, ¿no será quizás porque el Salvador Jesucristo no le has invitado tú a que venga a tu corazón? Ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Tú has escuchado la palabra de Dios y ahora tienes esa oportunidad de invitarle a que venga a tu vida, que venga a tu corazón, a que pueda salvarte y darte todo aquello que promete Él en su palabra. Por tanto, mi amigo, mi amiga, ora conmigo esta oración y repite ahí a donde estás si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, te confieso que tu palabra la sé de carrerilla, pero solamente de eso, letra, letra y más letra. Pero sin embargo, no la pongo por obra porque aún no está en mi corazón. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como mi único y suficiente Salvador y deseo de todo corazón que tu palabra se haga viva en mí. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.